Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo ya el resumen general de lo que significa la teología de San Marcos. Cómo Marcos nos presenta estos tres elementos fundamentales que son los pilares de la buena noticia del Evangelio que Marcos nos presenta. Y estas tres palabritas claves son Jesús de Nazaret, la salvación y el hombre. Jesús de Nazaret en dos dimensiones. En el primero, nosotros miramos y vemos Dios que se encarna en Jesús de Nazaret. Entonces, el aspecto de la divinidad que entra, que cumple con esa promesa, con ese plan de salvación que vemos ya nosotros, decíamos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Es decir, desde una visión que tenemos desde Dios, con sus promesas que se cumplen en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo que quiere mostrarnos e indicarnos San Marcos. Por otra parte, miramos un poco, oye, olea la tortilla y a ella la gente lleva ñamañami peñan de Yarahuibe, Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que cumple? ¿Cuál es su rol? Entonces, el rol, según la teología de Marcos, de Jesús de Nazaret, es aquella de revelarnos justamente al Padre. Mirando del aspecto antropológico, del aspecto humano, entonces vemos a Jesús de Nazaret que nos cuenta, que nos revela, que nos trae entonces y nos muestra quién es el Padre. Después tenemos la segunda palabra clave dentro de la teología de San Marcos, que es la palabra salvación. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Mirando desde Dios, el primer aspecto sería ¿cuál es el objetivo de Dios en este caso? De la encarnación. Y aquí encontramos que es la salvación. La palabra salvación, y por eso tenemos esta palabrita clave, peñan de Yarama, ese pañan en Pisino, upeana esa EU, en relación con el primero sería se encarna para salvarnos. Y mirando desde el aspecto humano, o sea, desde Jesús de Nazaret, significaría el esfuerzo, ¿verdad? La lucha, el empeño, el camino que nos va mostrando Jesús de Nazaret a través del Evangelio. Nosotros podemos ver a través de su vida y a través de sus obras, en el aspecto antropológico, en el aspecto humano, cómo se hace el camino de la salvación. Entonces, el primero es, ¿para qué se encarna Dios? Para salvarnos. Y el segundo aspecto
bastante humano que nosotros podemos mirar cómo llegamos a la salvación. Entonces es Jesús de Nazaret quien nos muestra ese camino de salvación. Ejemplo, modelo, acciones, obras, milagros de Jesús de Nazaret. Y luego el tercer elemento que también miramos desde estas dos perspectivas es la palabra hombre. ¿Qué es lo que el hombre recibe de parte de Dios? ¿Qué es lo que sucede con el hombre, verdad? Al mirar un poco de parte de Dios. Ciertamente primero se mira al hombre con todas sus cualidades, con todas sus riquezas, pero que cae en el pecado, es decir, la debilidad del hombre. Ante esta situación, entonces la propuesta del hombre, de Dios, al hombre, es aquella de renovarlo, es aquella entonces de restaurarlo. Incluso toda la teología del Antiguo Testamento nos habla de una teología de la restauración. Dios entonces que restaura al hombre. Dentro de la teología de la retribución nosotros podemos encontrar el aspecto de que el hombre dice ha pecado, por eso ha sido castigado, tiene que arrepentirse para que Dios lo pueda restaurar. Entonces aquí encontramos la restauración. Miramos el hombre que es restaurado por Dios. Y desde la perspectiva humana nosotros podemos encontrar Jesús de Nazaret muriendo en la cruz, como dijimos, a través de sus obras, a través de sus acciones. Entonces nos lleva totalmente como modelo, nos lleva a restaurarnos, es decir, con la muerte en cruz principalmente. Bueno, entonces toda esta teología es la síntesis de lo que nosotros encontramos aquí en las enseñanzas, en los escritos de San Marcos. Vamos a seguir un poquitito más desarrollando toda esta palabra interesante e importante de lo que es el hombre, cómo se encuentra el hombre ante la situación del pecado. Vamos a decir directamente entonces que ante la insatisfacción, ¿verdad?, radical, es decir, el hombre que cae en el pecado, teniendo todas las cualidades y riquezas que Dios le había dado, ¿cómo se encuentra ahora el hombre? Y bueno, el hombre busca su salvación y la ha depositado en un nivel físico o psíquico. Esto es entonces el aspecto bien humano antropológico. El hombre que está en búsqueda, el hombre que se pregunta, son las preguntas existenciales del hombre. Busca, procura, lucha, se empeña, ¿verdad? O sea, en darle sentido a su propia vida. Esta es la tendencia del hombre, como nosotros lo llamamos, del aspecto físico, del aspecto muy concreto, ¿verdad?, antropológico, el hombre que busca algo que va mucho más allá de lo contingente, de aquello que es tocable, de aquello que es tangible. Entonces nosotros ahora, el hombre como tal, tiende a lo trascendente. Procura darse una respuesta a su propia vida, a su propia existencia. Por lo tanto, entonces, partiendo de esta insatisfacción radical, porque el hombre se pregunta y dice, bueno, ¿quién soy yo y hacia dónde voy, hacia dónde camino? Y es difícil dar una respuesta cuando uno no sabe todavía hacia dónde está yendo, ¿verdad? ¿Qué hay más allá de, ¿verdad?, de la muerte? Y entonces, asimismo, se ha creído salvado, ¿verdad?, el hombre en el alejamiento de las causas del mal físico. Esta es otra cosa de las que perduran todavía hasta ahora, ¿verdad?, entre nosotros. Es como decir que nuestra felicidad consiste solamente en tener salud, por ejemplo, ¿verdad? O sea, liberarse del mal físico. Bueno, eso es entonces más o menos lo que de cierta manera se ha creído ya de esta manera salvado el hombre con esta situación. Con eso yo ya estoy salvado, o sea, yo ya estoy feliz, yo ya he conseguido todo, ¿verdad? Más o menos diciendo así, te está queriendo decir, porque la palabra salvación ya hemos dicho que significa realización, plenificación, felicidad. Sin embargo, nosotros desde la teología de San Marcos nos damos cuenta que no es así, que el hombre se ha creído salvado en el alejamiento de las causas del mal físico, de la enfermedad, de la guerra, el hambre, el demonio. Estos son los elementos del cual nosotros decimos, buscamos y queremos salvarnos. Pero después veremos que hay algo más. La tendencia del hombre siempre va hacia lo trascendente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Tras la misa por la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco se asomó a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus junto a los peregrinos que había en la plaza. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare coloro che hanno più bisogno. C'è tanta fame anche nel cuore delle nostre città e tante volte noi entriamo in quella logica dell'indifferenza. Il povero è lì, guardiamo da un'altra parte. Al final pidió oraciones por algunos países que están atravesando calamidades. En primer lugar habló de Filipinas, que como cada año afronta la dura época de los tifones. El más reciente provocò graves inundaciones y decenas de muertos. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a questa calamità e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle. También pidió oraciones por Costa de Marfil, cuya Jornada Nacional por la Paz se celebró entre graves disturbios. Y por Rumanía, allí un incendio en un centro COVID se cobró la vida de varias personas. Prego per loro, preghiamo per loro. ¿Sabías que tenemos promoción por Black Friday? Entra en romreportsespañol.tv y regístrate hoy con el código Black Friday 50. Recibirás un 50% de descuento. Así podrás aprovechar los beneficios de ROM Reports Premium y disfrutar de todo nuestro contenido en exclusiva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sarah Winter llegó a ser una de las líderes feministas más representativas de Latinoamérica. Con apenas 20 años, fue fundadora en Brasil de FEMEN, la organización conocida en todo el mundo por sus ataques a objetivos religiosos y políticos. En esos años, era común ver imágenes de Sarah Winter con el torso desnudo, atacando iglesias o siendo arrastrada por la policía. Sin embargo, tras dar a luz a su hijo en 2015, Sarah tuvo una profunda transformación que la llevó a convertirse en defensora de los niños por nacer y a denunciar al movimiento feminista. Ella misma cuenta su historia. ¿Cómo fue tu infancia? En mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes como cocaína y crack. También es parte de una facción criminal muy famosa en Brasil
y una de las más violentas también, llamada PCC, Primero Comando de la Capital. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Hasta hoy tengo muchas cicatrices. ¿A qué edad decidiste irte de tu casa? Sí, con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano, pero claro que no fue una buena idea. Sacó una arma calibre 38 y colocó dentro de mi boca y dice que explotaría mi cabeza. Yo tenía que salir de mi casa, entonces con 16 años él me echó de mi casa. Yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres, otras familias diferentes. ¿A vivir y a dormir en la calle? Sí, porque no tenía otros parientes en otros lugares. Entonces, y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. Sí. Era la única manera que tenías. Yo tenía que asumir total responsabilidad por mí misma. No tenía más un padre, una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Algunas personas dicen que es un mundo muy fácil porque es un dinero fácil, pero digo que no es fácil. Y claro que mi destino no fue diferente, como todas las chicas que están en la prostitución. Quedé también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años. Entonces quedé completamente viciada en drogas, pero drogas legales como antidepresivos, como clonazepam, esas cosas. Vivía durmiendo todo el día. Empecé a practicar la automutilación, entonces puede ver que soy completamente cortada en mis brazos, mis piernas, tengo muchas cicatrices diferentes. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto. Yo miré para aquella foto por 5 segundos y sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. En la foto, la composición era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con la cara de dolor, no estaban con expresiones faciales de dolor. Por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza, de imponencia. Estaban como luchando de vuelta, fighting back. Claro. Estaban... ¿Y vos sentiste como que te podías hacer justicia? Estaba representada toda mi vida en aquella foto. 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista. Escribí un correo y luego después recibí la respuesta. Ellos querían para traer la doctrina feminista para el Brasil y también toda Latinoamérica. Ellas pagaron por mi pasaje aérea. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como los movimientos de género, movimiento LGBT, pues ser más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos realizando nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Marcos, el Nuevo Testamento que nos
ayuda y sobre todo queremos entrar profundamente y entender lo que es el mensaje teológico, es decir, la teología es una organización, ¿verdad?, para entender el mensaje profundo de lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos. Recordemos que la Biblia es siempre una experiencia de una iglesia. La Biblia se escribe dentro de una comunidad, en este caso es la comunidad judeo-cristiana, que reflexiona, que mira, que entiende cuál es el camino de este Dios que se ha encarnado, decíamos, por otra parte, que nos ha ofrecido la salvación, y ahora nosotros estamos mirando que se ofrece al hombre. ¿Cuál tiene que ser la consecuencia en la vida del hombre? Seguimos un poco mirando los elementos esenciales de esta teología. Decíamos que el hombre ha creído ya salvarse por el hecho de que se ha alejado de él todas las enfermedades, se ha alejado de él las situaciones de guerra, el hambre, el demonio, como diciendo, ya he conquistado todo. Sin embargo, el hombre siempre tiende a algo más, es decir, a lo trascendental, a lo trascendente. Para conseguirlo, incluso el hombre, ¿verdad? O sea, liberarse de todo lo que es la enfermedad, todo lo que es el amor, el mal, perdón, todo lo que es el mal que le aqueja, el mal físico, el mal que es tocable en ese momento de su vida. Entonces el hombre se ha valido, ha utilizado sus propios recursos y no ha dudado en echar mano hasta del aspecto religioso. Atención, esto es muy bueno que nosotros entremos porque muchas veces nosotros desvirtuamos la religión. Entonces ya desvirtuamos. Entonces cambiamos el sentido religioso, porque estamos hablando de sacar de nosotros, dice, el hombre ha creído, atención, estamos hablando del hombre, nosotros como tal, la tendencia del hombre. El hombre siempre ha tendido ¿de qué cosa? De alejarse de las causas del mal físico. El hombre que tiende siempre a alejarse del mal físico. Dígame si estas no son las tendencias nuestras, y normalmente sí. Yo por lo menos como sacerdote les puedo decir que muchísimas de las personas que vienen para hablar conmigo justamente vienen por esa situación que les aqueja desde el aspecto del mal físico en que se encuentran, que está muy bien, hay que liberarse, no estamos diciendo. Y aquí también vamos a entender que no es que nosotros queremos dejar de lado y tenemos que sufrir luego, famoso, ¿verdad? No, eso es el masoquista. El Señor no quiere que nosotros nos aquejemos del mal físico. Tampoco no quiere eso, ¿verdad? Pero vamos a ver en la justa medida cómo tenemos que entender. Cuando nosotros nos quedamos simplemente y pensamos, y aquí está como decíamos recién, que el hombre, por una parte, para conseguir esto, para alejar la enfermedad, la guerra, el hambre, el demonio, todo lo que significa entonces el mal en nuestra vida concreta, el hombre se ha valido de todas las cosas, ha utilizado sus propios recursos y no ha dudado de echar mano hasta de la religión. Es decir, muchas veces, por ejemplo, yo tengo, no sé, una enfermedad y solamente digo Dios me guarata y basta, ¿verdad? Ciertamente que nosotros dentro de nuestra fe también creemos en los milagros y Dios puede hacer los milagros, pero normalmente entonces, ¿cuál es el camino del aspecto de la naturaleza? ¿Cuál es el camino, verdad, del aspecto que nos ofrece nuestra propia biología? Bueno, y entra dentro de las leyes de la naturaleza. Entonces, la religión, en este caso, no puede ser el arma que sustituya, entonces, o sustituir a doctor, por ejemplo, ¿verdad? No. Entonces, ahora, la fuerza espiritual ciertamente me va a ayudar muchísimo para que yo dé un paso de sanación cuando hay una motivación profunda y quiero vivir. Y me esfuerzo y lucho y procuro. Entonces, pero para que Dios me sane, ¿cómo? Y a través justamente de los elementos de la misma naturaleza. Eso sería la religión. Pero aquí cuando nos está diciendo no ha dudado en echar mano hasta de la religión, nos está queriendo decir que hay mucha gente que simplemente quiere confiar simplemente en el aspecto, ¿verdad? Simplemente mágico, ahí está, entre comillas, y lo digo bien, mágico de la religión.
Y ese es el problema que ha existido y sigue existiendo muchísimo, ahora más que nunca, sobre todo cuando nos falta una educación religiosa, cuando no hemos hecho un camino cristiano verdaderamente profundo, cuando no entendemos que en todo caso el dolor, la enfermedad, las situaciones difíciles de nuestra vida son partes de nuestra propia existencia, porque nosotros somos limitados, somos criaturas y entonces siempre vamos a estar expuestos y vamos a tener enfermedades y vamos a sufrir porque esa es parte de nuestra naturaleza. Entonces dice, cuando nosotros queremos negar, y por eso el hombre se ha valido de todos los elementos que tiene, los posibles, ¿verdad?, para salir de esa situación, e incluso ha echado mano a la religión como una cosa mágica. Eso nosotros hoy lo encontramos, pero al 2x3, ¿verdad? Es la influencia muy fuerte, ¿verdad?, de los protestantes, que todo es Dios, Dios te va a curar, Dios esto, Dios aquello, ¿verdad? Y entonces estamos negando uno de los elementos fundamentales de la teología cristiana, de la teología que trajo Jesús, de la teología que nos está narrando aquí San Marcos. San Marcos nos narra la teología de la cruz. San Marcos nos muestra que el camino para llegar a la resurrección pasa por un Viernes Santo. No somos masoquistas, no es que estamos mirando simplemente y diciendo simplemente que todo es cruz, todo es sufrimiento y que tenemos que sufrir. No. Solamente ser muy conscientes de que a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades de la vida, nosotros sabemos que en esa lucha, que en ese empeño, tenemos que apuntar a lo esencial y fundamental. ¿Y cuál es lo elemental y fundamental? Lo elemental y fundamental es justamente llegar, ¿verdad?, a Dios, llegar a lo esencial de lo que Dios nos está proponiendo. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, pero nos cuesta muchísimo. Y como le estaba diciendo, lastimosamente, estas son influencias de gente, yo les voy a decir directamente, ignorante, ¿verdad? Porque eso es ignorar la Biblia. Eso es verdaderamente ignorar la Biblia, no entender lo que está escrito aquí y no entender lo que es el mensaje que nos quiere transmitir el autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts. Our tactic is sextremism. Every sextremist is well prepared physically and morally. Rule 1. Your pose has to be aggressive. Legs are straight open, keep your hands up. We don't try to attract anyone, we try to make them scared. Rule 2. Never hide your face. Keep your posture above your head. Rule 3. Don't smile, scream. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plano de conquista psicológica. Sos fundadora de Femen en Brasil. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste de Ucrania? 19. Sí, 19. Cuando regresé al Brasil, yo era tan popular, tan famosa, 2012, tan famosa. Yo estuve en todos los programas de televisión más famosos de Brasil. Para se juntar ao grupo FEMEN, as militantes feministas que ficaram famosas por protestarem de Juiz de Fora pelos direitos das mulheres. A paulista Sarah Winter. Sarah foi recebida com cartazes que mostravam uma união Ucrânia e Brasil. Porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Estou ao lado aqui de Sarah Winter. Ela, como você disse, você é paulistana, né? Paulista. Quantos anos você tem? 20. Você é bem jovem, então eu entendo você porque eu já estive aí e eu entendo, não estou te criticando, só estou tentando ver um outro ponto de vista. Quantos anos você tem? 19. Mais 9? Nossa, quer vender os aninhos? Mi sueño era luchar porque las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Pero quedéme por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político, están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Llegaste a hacer algunas protestas que con imágenes que dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, frente a templos católicos. Sí, claro, porque yo estaba convencida, ellos convencieron que la iglesia, principalmente la iglesia católica, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia católica es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest, our weapons are bare breasts, our bosom for freedom, vagina, our kingdom, our minds, our bottom, our fights. Our cause is human, our God is woman, our mission is protest. Me parece fantástico ir a la catedral, que es el símbolo del mal. Hay que ir ahí. Sí. Voy a ver si puedo hacer caca en la iglesia. Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros
Yo era la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás, por la atrás, tenía muchas otras personas. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo que pertenece al movimiento feminista, el movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBTI de género. Hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro, que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Marcos como esa síntesis general. Ahora estamos mirando la figura del hombre, el hombre. ¿Quién es el hombre ante Dios? Nosotros nos encontramos ante un hombre, ante la naturaleza, ante un hombre, ante Dios. Y entonces, en este caminar, en este proceso, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué es lo que le sucede al hombre? Y cuál es, sobre todo, la causa o el efecto que produce la palabra salvación, que ya estuvimos mirando, ¿verdad? Porque la salvación, decíamos, está para el hombre. Solamente que nosotros ahora estamos reflexionando cuál es la realidad del hombre ante la propuesta de Dios. ¿Cuál es la realidad del hombre ante la salvación? ¿Cómo Jesús de Nazaret nos ofrece la salvación? Y sobre todo miramos entonces dentro de esta teología de San Marcos, porque esa es la que estamos haciendo. Volvemos a repetir un poco porque esto es esencial. Decíamos recién que hay una radical insatisfacción, ¿verdad?, en el hombre. Es decir, el hombre siempre mira un poquitito más allá. El hombre que busca el aspecto trascendental no se queda simplemente en lo que es tocable, ¿verdad? No se queda simplemente en aquello que le rodea dentro de la naturaleza, porque hay una tendencia muy fuerte hacia el aspecto trascendental, hacia el aspecto trascendente de la vida. ¿Qué hay más allá de esta vida? Sería. Y por lo tanto, el hombre ha buscado su salvación, la ha depositado en un nivel físico o psíquico. El hombre ha depositado muchas veces solamente en un nivel físico y psíquico. ¿Qué significa esto? Se ha creído salvado simplemente por el alejamiento de las causas del mal físico. Entonces esta es una tendencia casi siempre, incluso por eso después dice que la mezclamos con la religión. ¿Para qué yo me voy? Mucha gente se va más allá por la circo de el cerco de Jericó, más allá por tal o cual acción ritual. Entonces justamente porque muchas veces estamos influenciados por el aspecto mágico, Y atención, la religión no es una magia, Y normalmente nosotros, entre comillas, cuando vamos a estas clases, ¿verdad?, de ritos que estamos buscando, por eso dice, lastimosamente se ha creído salvado en el alejamiento de las causas solamente del mal físico, la enfermedad, la guerra, el hambre, el demonio, etc. Y para conseguirlo se ha valido por sus propios recursos, y esto significa entonces, ¿verdad?, el buscar, el procurar ciertas cositas, pero que simplemente le pueda sacar del aspecto del mal físico. Y entonces incluso no ha dudado en echar mano hasta de la religión. Entonces utiliza la religión en una forma mágica incluso, y esto lo encontramos al 2x3. Y eso yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que muchas veces nosotros, por esa influencia, sobre todo protestante, que tanto te dice, venga aquí porque Dios tiene un milagro para usted, esta noche Dios le dará su milagro que necesita, Dios le va a curar, etcétera, etcétera. Entonces, así como estamos predicando más bien cuestiones mágicas. Entonces, no decimos verdaderamente la realidad, porque, bueno, eso es por ignorancia, o sea, el hecho de no entender lo que es el mensaje del Evangelio. Nos quedamos simplemente todavía en una religión que decíamos nosotros en los estudios anteriores. Miren un poquitito, mucho más atrás, nuestros cursos bíblicos de la famosa religión baja, ¿verdad? La religión baja que apunta simplemente a un aspecto del sentimiento, a un aspecto, ¿verdad?, de, como dice aquí, de sanaciones o curaciones, ¿verdad? O sea, todo el aspecto mágico.
y yo no hago nada prácticamente. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer todo por mí. Dios va a hacer todo por mí. Hace nada, pues va a ver. Y eso es lo que muchas veces, mucha gente incluso los lleva después a la muerte. Porque dice, no, Dios ya pues patando y la doctor. No, Dios te voy ya ni ya pues muy peado. Dos y la doctor. No. Dios ya te dio la capacidad. Aquí está Dios que te está ayudando verdaderamente para que puedas salir adelante. Ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará. Hay una frase que dice así, ¿entienden? Ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará. Es decir, somos nosotros quienes ya tenemos por dentro, ¿verdad?, inscritos esa imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos inteligentes ya, somos inteligentes. Tenemos la libertad, tenemos la voluntad y tenemos la capacidad de amar. Es allí donde Dios se manifiesta directamente y nos da entonces todos los recursos necesarios para que Dios nos salve, ¿entienden? Pero se da cuenta que aquí, mirando incluso ese refrán, esa frase que dice, ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará, está significando que Dios actúa a través de todos los elementos que Él ya nos ha dado para que salgamos adelante. Entonces aquí no es una cuestión mágica, y ese es el problema nuestro. Y muchas sectas solamente se dedican a eso, ¿verdad? Pero algunas veces, claro, no es luego ni eso el interés, ¿verdad? Los intereses de las sectas son cuestiones económicas, cuestión del diezmo, humillante oír, da y oír, eso de predicar y evangelizar y decir, porque si uno se va a meter en serio en la evangelización, en la buena noticia, lo primero que va a buscar, como dice San Juan en su primera carta, ¿verdad?, es buscar la unidad de la comunidad. Y lo que más uno hace es buscar la división. ¿Y por qué eso? Y porque justamente a mí me conviene. Como decían los romanos, divide y ganarás lo que vos querés, ¿entendiste? O sea, divide y triunfarás. Y lastimosamente muchos vamos detrás de eso porque no estamos formados. Es decir, caemos fácilmente en ya ala inujame y ahí la gente. Ala inujame, y porque nos falta educación, nos falta formación, nos falta hacer estudios serios, bíblicos, ¿verdad? Nosotros vamos, como dice aquí, el hombre dice, lastimosamente se ha creído salvado en el alejamiento de las causas del mal físico, y eso ya le basta. Como que es el hombre que solamente va detrás de cuestiones muy pasajeras, muy de tierra a tierra, ¿verdad? O sea, con que yo no sufra, con que yo esté sanito, no tenga enfermedad, que no exista el hambre, que me libre del demonio, de la guerra, etcétera, etcétera. Con eso se ya hay terima. Habitamos bebé, ¿entienden? Sin embargo, la tendencia del hombre, según el Evangelio de San Marcos, debe ser aquella de mirar hacia lo trascendente. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de mi propia vida? ¿Por qué Dios me ha regalado esta vida y por qué yo estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Entienden? Y entonces esto es lo que nos está queriendo decir. Sin embargo, lastimosamente, dice, el hombre utiliza sus propios recursos simplemente. Incluso no duda en echar mano hasta de la religión para explicar estos fenómenos. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estaba como tentándome apartarme, pero yo tenía ese abuelo muy grande en mi corazón y me gustaba ir a la calle, protestar. Estaba adicta en la adrenalina. Entonces con 22 años, pues tomé otra gota de agua porque quedé embarazada, estaba muy desesperada. El padre del bebé soñó, no sé dónde estaba, y yo digo un aborto clandestino. Hiciste un aborto tomando una droga, ¿no? ¿Tomaste Sí, misoprostol? sí. Yo digo que fue clandestino porque no es legalizado en Brasil, pero es el mismo método legalizado. Una doctora, una médica, me regaló con 4 comprimidos de misoprostol. Yo digo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, es una cosa horrible, no tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. ¿De cuántas semanas estabas embarazada? Casi 12, 3 meses. 10 días después me desperté, estaba teniendo una hemorragia fortísima, mi barriga estaba hinchada, las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo, porque tenía fuego, una ardencia muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo, no sé cómo describir, un olor de podre, de muerte. Yo tenía total certeza que yo iría a morir. Entonces llamé para todas mis amigas feministas con 7, 8, 9, llamé por socorro, por ayuda. Esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Desmayaba, despertaba, despertaba. Ninguna amiga me ayudó. Porque en Brasil no solo el aborto es crimen, pero la facilitación, la complicidad del aborto también. ¿Tenían miedo de acompañarte al hospital? Claro. Ninguna de ellas iría a arriesgar su libertad por mi vida. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre cristiano,
católico, que le llamé, inmediatamente me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Tuve que recibir muchas transfusiones de sangre. Y también recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. Estaba con muchas cosas podres. Entonces, ¿qué hay de empoderamiento en caso de morir? Cambiarme en una chica alcohólica. No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto, porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón. Porque si yo estuviese embarazada de una chica, mientras no tenía apartado del feminismo. Entonces Dios es maravilloso conmigo. Y ahí mismo decidiste convertirte en militante pro vida. Cuando mi hijo tenía 29 días de nacido, yo escribí un texto oficial diciendo que no quería más. Y ahí fue que inclusive llegaste a pedir perdón por tus actitudes anteriores. Sí, claro, porque yo estaba convencida que la iglesia era una cosa muy mala para las mujeres. No dia 4 de outubro de 2014, eu e outro ativista do Coletivo das Tardes fizemos protesto em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver na foto, nós exageramos muito e acabamos ofendendo muitas pessoas religiosas e não religiosas. Durante a minha gravidez, eu tive a oportunidade de desenvolver muito a minha espiritualidade. E isso me fez pensar em como as pessoas devem ter se sentido quando eu fiz essa blasfêmia. Devem ter se sentido muito mal, muito bravas. E eu entendo. É muito difícil a gente sentir empatia pelas pessoas. Mas eu sinto agora. Mesmo tendo demorado um pouco, venho aqui engolir meu orgulho e pedir perdão a todos os cristãos e outras pessoas que eu tenho ofendido por culpa desse protesto. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Muchas gracias. Sí, de nada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo nuestro camino de reflexión. Estamos mirando sobre todo la propuesta que nos trae el Evangelio, pero sobre todo este Evangelio que nos habla desde dónde, de las propuestas concretas, ¿verdad? Que San Marcos nos está diciendo cómo Dios se encarna. Por eso es la encarnación. Cómo Dios entonces nos salva. Por eso la encarnación, es decir, es el camino de la salvación. Entonces, el hombre que entiende esto, el hombre que entiende que Dios viene para salvarnos, el hombre que entiende que Dios se encarna para salvarnos, entonces el hombre ante su situación, como decíamos, que muchas veces es tierra simplemente dentro de una religión baja. ¿Por qué? Porque le falta el aspecto de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, dentro del estudio y dentro de una observación, la religión alta, que sería entonces esa reflexión profunda sobre la misma existencia nuestra. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué estoy aquí? Son preguntas retóricas a las que nosotros mismos tenemos que responder, ¿verdad? Preguntas retóricas quiere decir aquellas preguntas existenciales profundas que solamente nosotros podemos respondernos a nosotros mismos y que nosotros ya sabemos la respuesta. Ya hay la respuesta, ¿verdad? Porque
Nosotros somos quienes miramos, nos cuestionamos directamente, cuestionamos nuestra propia existencia, nuestro propio camino, conociendo nuestra situación, ¿verdad? Dificultades, problemas, etc. Entonces nos cuestionamos, ¿por qué esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay más allá de la muerte? Etcétera, etcétera. Entonces, unía pregunta ñande ya pueda, pero ñande mande ya respondeta. Dentro de un caminar profundo, ¿verdad? De una comunidad que reflexiona, atención, por eso está la comunidad que reflexiona, juntos nos vamos ayudando. Juntos entonces vamos encontrando ese camino y eso es lo que después al final de cuentas aquí San Marcos nos está escribiendo. Ahora, cuando en esta primera parte el hombre para conseguir esta felicidad, que muchas veces es una felicidad muy casera, digamos, muy de la naturaleza simplemente, el aspecto simplemente físico, como él dice, el hombre ha utilizado y se ha valido siempre de sus propios recursos simplemente. Y utilizando incluso de un malentendido de lo que es la religión. Entonces echa mano a la religión y mira la religión como un elemento mágico para conseguir superar estas dificultades. Entonces estemos atentos, porque San Marcos justamente eso es lo que quiere evitar. Recuerden que Marcos, por ejemplo, cuando se le aparece a alguien, viene y le pide, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Evidentemente que el Señor le cura, ¿verdad? Le limpia de la lepra, etcétera, etcétera. Pero después cuando lo manda, le dice, atención, le dice, no te vayas y le cuentes a todo el mundo, porque daipotai o ujina a la gente solamente por una cuestión mágica, solamente porque Jesús te sanó, ahí está, físicamente, no quiero. Esto es lo que se llama también después, dentro de una teología más profunda y de un estudio, sobre todo escriturístico, más profundo, desde la exégesis descubrimos que aquí está el secreto mesiánico, se dice, secreto mesiánico, va el secreto mesiánico, que hay como un secreto, parece que Jesús está guardando, ¿verdad? Como parece que no dice del todo y no quiere que se divulgue por todas partes y que se diga Napepe Humala Mesías y entonces ya apaité con nuestra religión baja, con nuestro pensamiento solamente de ser, entre comillas, curados del mal físico o del mal psíquico o de lo que sea, cosa muy básica simplemente, y no miremos a lo esencial y lo fundamental, que después te va a llevar a un compromiso de vida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos teniendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, apenas se fue aquí, dice en el capítulo 1, versículo 43. Jesús le despidió, eso es ya después de curar, ¿verdad? Al leproso, le despidió, advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Entonces, Jesús sigue bien también las normas, o sea, Él no está en contra de todo lo que significa una institución. Jesús no está en contra del judaísmo, así directamente. Él está en contra de todas aquellas actitudes exageradas. Por eso es que no se entiende muchas veces, ¿verdad?, con los doctores de la ley o con los fariseos o con los herodianos, etc. Porque cada uno está buscando, ¿verdad?, su pucherito, aguas para su molino, o sea, lo que a ellos les gusta. Como ahora yo les estaba diciendo, ¿verdad?, insistiendo mucho, que muchas veces las sectas, ¿por qué están las sectas y por qué pululan las sectas? Y porque es conveniente para ellos, conveniente económicamente con la cuestión de su diezmo, ¿verdad? Entonces, lo que menos le interesa es hacer un estudio profundo verdaderamente, porque si uno hace un estudio profundo de la Biblia, jamás llegaría a formar una secta, jamás. ¿Por qué? Y porque vos te das cuenta, estoy en el error, vas a decir enseguida vas a decir. Y entonces, para que yo pueda tener, ¿verdad?, sobre todo el que está en una secta, para que pueda tener paz, Yahshua, entre comillas, en su conciencia, comienza a fanatizarse, ¿verdad? Y comienza a mirar, pero de una forma superficial,
evidentemente, sin mirar lo esencial y lo fundamental, sin usar entonces la cabecita, la razón, desde el aspecto bien antropológico, que es el aspecto, ¿verdad?, religioso, que nos lleva a entender lo existencial y trascendental de Dios, entonces va y entonces nos fanatizamos. El fanático es aquel personaje, aquella persona, aquel que está entonces dentro de una secta, ¿verdad?, y que no tiene capacidad de reflexión. No tiene capacidad de reflexión. Primero, entonces, porque no se forma, porque no estudia verdaderamente, ¿verdad? Solamente repite como lorito unas cosas, aprende 3, 4 cositas y está detrás de eso. Piñón fijo. ¡Uy, bebé! No sé si ustedes alguna vez fueron al psiquiátrico. Yo muchas veces tuve que atender, ¿verdad?, a personas, ¿verdad?, con esa situación psiquiátrica. Te repite y te repite y te repite. 1 y 2 y 3 y 4 y nunca. Piñón fijo. No sé la ñaca. Apéate. Y bueno, esa es una enfermedad, ¿se dan cuenta? O sea, eso quedó así en ese piñón fijo justamente por la situación, ¿verdad?, de la ignorancia en este caso, si es que vamos a entrar en un aspecto más profundo, ¿verdad?, de entender lo que significa la palabra de Dios, de entender lo que significa la Biblia. Entonces hay que hacer un trabajo serio. Hay que hacer un trabajo serio. Tenemos que hacer un estudio serio, verdaderamente, para entender el mensaje y sobre todo después para poder comenzar a ponerlo en práctica. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este aspecto porque es muy, muy importante para nosotros entender, conocer la Biblia, hacer un camino puro, sincero de encuentro con Dios y no de acuerdo a nuestras conveniencias, porque si no, siempre estamos poniendo no Dios, ¿verdad?, que nos ayuda verdaderamente a salir adelante de nuestros pecados, de nuestras situaciones, sino que nosotros manipulamos y utilizamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.